Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, como siempre, estoy contento de poder compartir un video más para nuestro canal. Les bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y esperamos que cada uno de los videos que subimos a este canal pues sean de bendición para ustedes. Como siempre le pido, compartan, comenten estos videos, denle un poderoso me gusta para que nos ayuden a crecer en este canal. En este momento quiero compartir con ustedes un tema muy especial y es el tema de por qué son odiados los discípulos de Jesús. ¿Cuál es la causa por la cual son o somos tan odiados las personas que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús? Es un tema digo importante porque es bueno que lo sepamos, a la vez triste porque si nos podemos a pensar, mis amados amigos y hermanos seguidores de este canal, cualquier persona que siga cualquier religión, pues es una persona respetable, es una persona que se le respeta. Si tú, por ejemplo, procesas a Mahoma, eres maometano o te conviertes al Islam, el mundo va a respetar esa decisión. El mundo te va inclusive a aplaudir la decisión de que tú puedas seguir a este líder religioso llamado Mahoma. Si tú eres un budista, el mundo va a respetar el hecho de que tú seas budista. Bueno, va a ser tolerante contigo porque decidiste ser budista. Si decidiste ser pues de la religión de Hare Krishna o el hinduismo, el mundo va a respetar esa decisión que tú has tomado de ser seguidor de la religión de los hindúes, y así sucesivamente cualquier religión que tú decidas tomar, el mundo va a respetar esa decisión. Inclusive si tú te declaras ateo, el mundo va a respetar esa decisión. Si te declaras agnóstico, el mundo va a respetar esa decisión. Entonces, ¿por qué cuando una persona se declara ser seguidor de Cristo, discípulo de Jesús, por qué el mundo os odia? Bueno, la Biblia tiene la respuesta a esa pregunta. La Biblia tiene la respuesta a esa pregunta. En Mateo 24:9, el maestro dijo lo siguiente: los entregarán a tribulación y lo matarán, y serán objeto de odio de parte de todas las naciones. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Mateo 24:9 declara esto, que el mundo nos iba a odiar simple y llanamente por causa del nombre de Jesús. Como dije al principio, cualquier religión que tú decidas seguir va a ser respetada, va a ser tolerada, pero si decides seguir a Jesús, tienes que saber que el mundo te va a odiar, que el mundo te va a despreciar. Si decides seguir a Jesús, las fuerzas del mal van a actuar en tu contra, porque pasas, como dice el apóstol Pedro, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y Jesús pues le declaró esto a los discípulos que en ese momento estaban escuchando el sermón de las señales acerca de su regreso. Lo van a entregar a tribulación, van a ser atribulados por muchas naciones, por muchas personas, muchos reinos, y de hecho a muchos los van a matar, decía él, y ustedes van a ser objeto de odio por parte de las naciones, y todo esto simplemente por declararse seguidor de Jesús. Seguidor de Yeshua, seguidor de Jesús, es el primer personaje. O sea, ¿por qué el odio sin causa a aquellos que hemos decidido seguir a Jesús? Jesús pronunció estas palabras solo unos días antes de ser brutalmente ejecutado. La noche antes le dijo a sus fieles apóstoles, escuche esto:
si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también lo van a perseguir. Juan 15, 20, 21. Ya en ese momento de intimidad entre Jesús y los discípulos, Jesús no estaba predicando abiertamente, ya le quedaban horas de vida en este plano existencial llamado planeta Tierra. Y Jesús le advierte nuevamente, óyeme, si me persiguieron a mí, sepan que lo van a perseguir a ustedes también. Pero, ¿por qué habría de odiar la gente a los que obedecen a Jesús y tratarán de ser como Él? O sea, ¿por qué el odio? ¿Por qué el odio? Un momentito. ¿Por qué el odio acérrimo hacia aquellos que han decidido seguir a Jesús? Al fin de cuentas, Él se había gastado a favor de los demás, consolando a los pobres y dando esperanza a los oprimidos. O sea, la pregunta es, ¿por qué tanto odio hacia una persona, hacia un ser, que toda su vida la dedicó a bendecir a los demás? Jesús se entregó por completo al servicio de los demás. La Biblia declara que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, ponía a caminar a los cojos y parapléjicos. Jesús alimentaba a las personas hambrientas. Entonces, ¿por qué se desprende ese odio hacia Jesús y sus seguidores? La Biblia menciona razones específicas para el odio. Cuando las analizamos, comprendemos por qué quienes siguen a Cristo hoy día se enfrentan al mismo tipo de hostilidad que sufrió Él. A veces por ignorancia, eso es lo primero. O sea, nos van a odiar o van a odiar, me incluyo, no me incluyo en lo que voy a odiar, sino como seguidor de Cristo me incluyo. Viene la hora en la que todo el que los mate, decía Jesús, se imaginará que ha rendido servicio al sagrado Dios. Mas ellos harán estas cosas porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí, anunció Jesús a sus discípulos. Juan 16, 2 y 3. Le dijo Jesús, llegará la hora en que muchos pensarán que están sirviendo a Dios y los van a matar a ustedes. Y podemos ver esto que se cumplió en los mismos días de Jesús, cuando perseguían a los apóstoles, porque los judíos de ese entonces, que no habían aceptado a Jesús como su Mesías, estaban persiguiendo a la secta de los nazarenos, que sí habían aceptado a Yeshua, a Jesús, como el Mesías. Entonces vemos cómo una nación se divide entre aquellos que no reconocen a Jesús como el Mesías y aquellos que sí han reconocido a Jesús como el Mesías. Y muchos mataron a seguidores de Jesús, tal es el caso de Esteban, que fue aprobada la muerte por el apóstol Pablo, anteriormente ignorando que lo que estaba haciendo lo hacía por celo de la ley de Dios. El hecho es que muchos de los discípulos, bueno, de hecho todos exceptuando a Juan, fueron muertos por causa de persecución, por causa del odio que se levantó a causa de que ellos creyeran en el nombre de Jesús. Jesús advierte, viene la hora en que muchos lo van a matar y estarán pensando que estarán haciendo la obra de Dios. Y si nos vamos más hacia adelante, vemos como Nerón y esos 10 emperadores, Vespasiano, Nerón, toda esa gente, mataban y perseguían a los que creían en Jesús como el Mesías. Muchos eran crucificados, otros eran encendidos como antorchas para deleite de Nerón. Inclusive Nerón quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos para justificar la persecución. Muchos eran muertos en el Coliseo romano, lo que hoy es un monumento de visita. Anteriormente era un festival de los romanos, y ahí pues se divertían viendo cómo los leones hambrientos, los tigres hambrientos devoraban a niños cristianos, a mujeres cristianas, a hombres cristianos, cumpliéndose así la advertencia de Jesús que muchos por causa de su nombre serían odiados y que otros, pensando que estaban haciendo el servicio a Dios, lo matarían.
Y si nos vamos así rápidamente a la Edad Media, donde la Gran Inquisición o el Santo Oficio perseguía a todo aquello que no estaban de acuerdo con las leyes del Santo Padre, el Santo Papa, eran perseguidos aquellos que no se sometían a las leyes de Roma. Por eso decía Roma que no hay salvación fuera de Roma, contradiciendo lo que dice el Maestro Jesús, que fuera de Jesús, Juan 6:14 dice, 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pues Roma dijo, fuera de Roma no hay salvación, y todo aquel que estaba en contra de Roma automáticamente era enemigo de Dios. Muchos fueron matados en la Gran Inquisición por causa supuestamente del nombre. Dice aquí, sin duda, muchos de los perseguidores afirmaban servir al mismo Dios que Jesús servía, pero estaban influenciados por creencias y tradiciones religiosas falsas. En realidad tenían celo por Dios, mas no conforme al conocimiento de Dios. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 2, tenían celo por Dios, pero no de la forma correcta. En estos días tenemos que tener cuidado de que nuestro celo por el amor a Dios no nos lleve a odiar a los semejantes, que el celo que profesamos por la obra de Dios no nos lleve a aborrecer a nuestro hermano que también sirve a Dios, que nuestras diferencias doctrinales no estén por encima del gran mandamiento que el Maestro nos dejó, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que tu celo ministerial o tu celo por la obra de Dios, por cumplir los mandamientos de Dios, no te lleve a odiar a tu hermano que también sirve a Dios, porque el hecho de que no concuerde contigo en las doctrinas que ni siquiera son fundamentales, porque lo que divide a la iglesia no son doctrinas fundamentales, son doctrinas secundarias. Que no te pase como aquello que dice Romanos capítulo 10, versículo 2, que muchos tienen celo por Dios, pero no es un celo que viene acompañado del amor. Yo quizá no pueda estar de acuerdo con la doctrina de un concilio, con la doctrina de un ministerio, con la doctrina de una denominación X. Yo no tengo que estar de acuerdo con todas las enseñanzas. De hecho, eso ni siquiera es bíblico. Desde el inicio de la iglesia hubo división, porque todo lo que se maneje humanamente hablando va a carecer de perfección. Jesús le dijo que se toleren unos a otros. El apóstol Pablo en Colosenses también repitió: soportaos unos a otros en amor, porque el apóstol Pablo sabía que habían diferencias. De hecho, hubo diferencia entre el apóstol Pablo y Bernabé. Tuvieron discusión no pequeña, lo cual desató una división, mas no una enemistad. Puede haber división, mas no enemistad, porque se supone que servimos al mismo Dios. Hubo división entre los apóstoles que todavía estaban con el rito de Moisés, con eso de que para ser salvo por Jesucristo también tenían que cumplir el rito de la ley. Mas Pablo dice que no es así, que la ley para los judíos, pero que para los gentiles no se le puede imponer un yugo que ni los padres ni los padres de sus padres pudieron llevar. Entonces siempre va a haber división. Cuando la iglesia tradicional, la iglesia apostólica romana se reunía y hacían su cónclave y hacían sus reuniones, lo que llaman concilio, ya sea el concilio de Trento, por ahí por los 400 y pico, o el concilio de Nicea, se reunían y habían diferencias doctrinales. Unos creían que Jesús era el Mesías, pero que no era divino. Otros pensaban que Jesús sí era divino y sí era el Mesías. Y siempre ha habido diferencia en cuanto a quién es Jesús, en cuanto a las doctrinas fundamentales. Pero eso no nos puede llevar a un celo que empecemos a odiar al hermano. Mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hacen en el mundo evangélico. No estoy de acuerdo. Hay mucha locura, hay muchas cosas que no tienen fundamento bíblico. Ahora, eso no puede llevarme a mí a odiar al mundo evangélico. Como a veces hay tiraera entre el mundo evangélico, los arminianos, y contra aquellos que siguen a Juan Calvino, los bautistas. Unos dicen que eso de la lengua no existe, otros dicen que sí, que es bíblico, unos dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no, que eso es eterno, y hay un conflicto eterno que solamente lo va a arreglar Jesús cuando regrese. Mientras Jesús regresa,
tenemos sí que defender las verdades fundamentales del Evangelio, pero sobre todo amarnos unos a otros. La iglesia ha olvidado el gran mandamiento, y es que conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Sin embargo, el tema aquí es por qué son odiados los cristianos. Dice: uno de aquellos fue Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, quien posteriormente aceptó a Yeshua, a Jesús, como el Mesías. Saulo pertenecía al grupo de los fariseos, una secta judía de gran influencia y poder político. Hay un error en ese escrito, porque el poder político lo tenían los saduceos, no los fariseos. Los fariseos eran celosos en cuanto al rito de cumplir la ley, más los aristócratas eran los saduceos, que estaban bien relacionados con la cúpula de los líderes romanos. Por eso siempre hubo una disputa entre los saduceos y los fariseos. Es importante conocer la diferencia que existe entre los saduceos y los fariseos, porque el mundo en que Jesús se envolvió estuvo relacionado con estas sectas. Jesús siempre estuvo rodeado de saduceos y fariseos. Dice, lo que es más, algunos, como el propio Saulo, han llegado a ser objeto de persecución. No obstante, no han devuelto mal por mal, sino que han seguido la exhortación de Jesús. Continúen amándose. Bueno, Jesús decía en Mateo 5:44, continúen amando a sus enemigos y orando por aquellos que los persigan. Óigase bien, Jesús enseñó a que amemos a nuestros enemigos y que oremos por aquellos que nos persiguen. Eso es una doctrina y una enseñanza básica del Evangelio. Así que el primer punto, ¿por qué odian a los seguidores de Jesús? Primero, por ignorancia. Segundo, por envidia. Muchos odian a Jesús por envidia. De hecho, el propio gobernador romano Poncio Pilato se dio cuenta de que los sacerdotes principales lo han entregado por envidia para que fuera colgado en un madero. Mateo 15, 9 y 10. Los saduceos entregaron a Jesús por envidia, ya que ellos, su poder que tenían político estaba siendo prácticamente amenazado por la fama y por todos los seguidores que Yeshua había conseguido. Entonces Poncio Pilato se dio cuenta de que ellos querían matar a Jesús por envidia. ¿Por qué envidiaban a Jesús los líderes religiosos judíos? Bueno, uno de los motivos era la popularidad, como acabo de decir, la popularidad de que gozaba Jesús entre la gente común, a la que ellos miraban con desprecio. Los fariseos se quejaban diciendo, el mundo se ha ido tras de él. Juan 12, 19. De la misma manera, cuando la gente respondió de forma positiva al mensaje de la evangelización cristiana, sus detractores se llenaron de celos y se lanzaron a perseguirlo. Hechos 13, verso 45 y verso 50. A otras personas se le ofendía la buena conducta de los siervos de Dios. El apóstol Pablo explicó a sus compañeros por qué no continúan corriendo con ellos, los malvados, en este desenfreno, derrotero, al mismo bajo sumiso, bajo lo que están en el poder de Satanás. En otras palabras, a ellos les resulta extraño que nosotros no corramos con el mismo desenfreno que corren aquellos que no tienen al Maestro. Primera de Pedro 4:4. Hoy día se puede observar la misma actitud negativa. Por supuesto, aunque los verdaderos cristianos evitan la mala conducta, no muestran una actitud de superioridad moral. O sea, no creemos que somos mejores que aquellos que no cometen lo malo. Simplemente estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo. Los estándares de Dios son muy altos y nosotros tenemos que, como dice Pablo, llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto cuyo modelo es Jesucristo. Amén. Entonces ellos nos odian también porque no corremos con el mismo desenfreno. No sé si a ustedes les ha pasado que muchos de los amigos que ustedes antes tenían
pues como decimos aquí, le sacaron los pies, porque ya ustedes no corren como ellos corren, ya ustedes no se comportan como ellos se comportaban, ya ustedes no corren en el mismo desenfreno que ellos también corren, y son apartados, lo echan a un lado por el simple hecho de ser cristiano. Yo mismo he tenido dificultades en mi trabajo, perdí muchos amigos que desde que acepté al Mesías, a Jesús como mi Salvador, pues ellos decidieron apartarse porque ya no corríamos iguales, ya la vida que ellos llevaban no era una vida que yo podía llevar por mis creencias, ¿eh? Entonces, por eso también te pueden odiar, por tú no correr el mismo desenfreno que ellos corren. Pero Jesucristo dijo que hay que aguantar hasta el final, que los que perseveremos hasta el fin, esos seremos salvos. Otro motivo por el cual odian a los cristianos es porque nosotros no somos del mundo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, que vivimos en un sistema, vivimos en esta tierra, nosotros no pertenecemos al mundo, por lo tanto no corremos como corre el mundo. Escuche lo que dice aquí 1 Juan 2:15. No estén amando al mundo, ni las cosas que están en el mundo, manda el Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y hay que aclarar esto, porque estamos en el mundo, pero no corremos como corre el mundo. Cuando Jesús dice que no amemos al mundo, es que no amemos las cosas que a Dios no le agradan. Hay un versículo que dice: los que no heredarán el reino de los cielos, y da una lista grandísima: ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que hablan mentira, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, etcétera. Son cosas que son la orden del día en este sistema, en este mundo. Cuando habla de mundo, habla de sistema, y en otras palabras lo que Jesús está diciendo es que no amemos esas cosas que el mundo hace. Bueno, en pocas palabras, mis hermanos y amigos, nosotros no podemos amar lo que llevó a Jesús a la cruz. Así de sencillo. Nosotros no podemos amar lo que clavó por la cual Jesús murió en la cruz. Por la causa de que Cristo murió en la cruz, no podemos amar lo que llevó a Jesús a la cruz. ¿A qué mundo se está refiriendo el apóstol Juan? Al de la humanidad alejada de Dios y sometida a Satanás, el Dios que controla este mundo. La Biblia declara que Satanás controla el sistema de este mundo. Por lo tanto, no podemos amar el sistema que Satanás controla. Lamentablemente, algunos que aman al mundo y sus malos caminos se oponen a quienes tratan de vivir según las enseñanzas bíblicas. De aquí que Jesús dijera a sus apóstoles: si ustedes fueran del mundo, el mundo le tendría afecto. En otras palabras, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo que es suyo. Ahora bien, porque ustedes no son parte del mundo, sino que yo les he escogido del mundo, a causa de eso los van a odiar. Juan 15:19. En otras palabras, lo que Jesús está queriendo decir es: el mundo lo va a odiar porque ustedes no pertenecen al sistema del mundo. O sea, ustedes, aunque estén en esta tierra, quiero que se metan el chip, aunque estemos en este mundo, no corremos con el mismo desenfreno que corre el mundo. El mundo está caminando como un caballo desbocado que no tiene freno. Entonces Jesús dijo: por causa de que ustedes no corren como corre el mundo, los van a odiar. Tenemos que estar claros de eso. Y si el mundo los ama, tienen que revisarse, porque lo bíblico es que el mundo odia a la iglesia, porque la iglesia se opone a todo lo que es mundano. Ahora vemos un sinnúmero de cosas raras en el mundo, mis hermanos, y se lo voy a hablar claro. ¿Cómo es eso que existe un premio para los cristianos? ¿Cómo es eso que existe un premio para la música cristiana? ¿Cómo es eso que existe un premio para los cristianos? Si nosotros no debemos ser premiados por lo que se nos mandó a hacer. Jesús dijo: cuando ustedes hagan algo, no se ufanen de eso, no se orgullezcan de eso, porque ustedes fueron llamados a eso. Digan: siervos inútiles somos, porque estamos haciendo lo que nuestro Señor nos mandó a hacer. Pero ahora existen premios para cristianos.
cosa rara. Nosotros no podemos ser premiados por el mundo. Nuestro galardón está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Nuestras coronas están esperándonos en el cielo. Ahora mismo tenemos que hacer es la obra de Jesucristo. El mundo está propicio a que nos odie, no a que nos ame. Qué triste es que la gente odie a los siervos de Dios por no abrazar el estilo de vida de una sociedad plagada de corrupción, injusticia y violencia, gobernada por Satanás. Es muy triste, claro. Mucha gente sincera quiere hacer del mundo un lugar mejor, pero no puede con este gobernante invisible llamado Satanás. Solo Dios es capaz de transformar este mundo caído en un mundo mejor. Hay muchas más razones por las cuales el mundo nos odia, pero le dejé 3 que más o menos creo que son importantes. Y pues nada, mis hermanos y amigos, hay muchas otras causas por las cuales el mundo nos odia. Hay muchas razones por las cuales no somos aceptados en algunos grupos. Sectores nos tildan de personas retrógradas, que no estamos actualizados al mundo de hoy, porque quiere que aceptemos un sistema y un adoctrinamiento impulsado por Satanás y sus secuaces. Entonces, como la iglesia la estamos enfrentando, no nos hemos sometido a su desenfreno y degeneración, pues nos van a empezar a odiar. Pero Jesucristo dijo: si nos aborrecen, sepan que a Él lo aborrecieron primero, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo y nos promete que como Él venció, nosotros también vamos a vencer. Así que Dios me lo bendiga, mis hermanos, Dios me lo guarde. Le deseo mucha shalom para su vida. Shalom para su vida.